Hey, damas y caballeros, cordial saludo. Hoy con motivo de hablar de la Tierra en el siglo XVI. Sí, ¿y por qué me quieres hablar de la Tierra? Pues sí, ya sabemos que la base de las propiedades estaban en la sabana. Entonces las primeras mercedes de la Tierra, ¿dónde se iban a producir? Pues en la sabana. ¿Y qué más quieres decirnos, a ver, acerca de las primeras? Pues mira que la extensión de las tierras antes eran 2.600, luego simplemente las redujeron a 327 hectáreas de terreno. Le pusieron límites a la tierra, las autoridades. ¿Sí? Eso pasaba. ¿Qué más crees que pasó? Pues que el comercio tenía gran movilidad para las encomiendas. ¿Y qué le pasaba a las haciendas mientras tanto? Estaban quietas. Mira que las posesiones de las tierras no tuvieron valor, las posesiones de las tierras. Las grandes proporciones permanecían indivisibles por la ausencia de la demanda de la tierra. Eso era. Eso ocurría en el siglo XVI y el siglo XVII. Había que entender esto. ¿Y por qué? Pues mira, en la segunda mitad vendría entonces lo que se llamaba el factor subsidiario de la disponibilidad del trabajo. Entonces ya en la segunda mitad estarían hablando del factor de disponibilidad del trabajo, que sería lo que se iba a convertir en el tema central. Nos vamos a ubicar en las haciendas. Y esto traería un indicador valorizado en la tierra. ¿Sí? Vuelvo y repito. Nos vamos a ubicar en las haciendas. Eso traería un indicador valorizado en la tierra. Y entonces, ¿qué quieres decir con todo esto? Buscaban que se le asignaran tierras, ¿sí? Cerca del comercio, por favor, cerca a los pobladores, por favor, cerca al repartimiento de los indígenas, por favor. Así fue entonces el tema de la tendencia de movilidad. Mira que la economía minera iba a traer una tendencia muy alta en la movilidad. Y determinaron entonces algunas regiones, ¿sí?, ante la pérdida de la rentabilidad de las encomiendas. Entonces, esa era una situación que se presentaba en las encomiendas. Determinar regiones ante la pérdida de la rentabilidad de las haciendas. Entonces resulta que estaban hablando de otras cosas, como lo era las ventas de la tierra. Y con ustedes vendrían entonces las ventas de la tierra. Para eso vamos a hablar del archivo Carrasquilla. Puede llevarse el archivo de tierras, la tenencia de la tierra, con el archivo de Carrasquilla. Con esto entonces las tenencias de las tierras y el periodo era mayor y las cantidades de transacciones eran mayores. Gracias a este archivo Carrasquilla se podía anotar un alto promedio, un promedio anual de adquisición de tierras. Oye, ¿tú no sabes de moral o qué? Por lo que todos pensaban, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora con las mayores posesiones de la tierra? ¿Para dónde se fueron las mayores posesiones en la tierra? Las mayores posesiones de la tierra se ubicaron en la sección sur-occidente, sur-oriente de la ciudad de Santa Fe, lo que corresponde a Facatativá, Cerrezuela, Boyacá y Funza. Sí, mientras que en el suroccidente de la ciudad están las mayores posesiones, pues entonces las menores proporciones estarían al noroeste. Al noroeste encontraríamos las menores posesiones de las tierras, lo que corresponde a la localidad de Suba. Entonces en la localidad de Suba estarían lo que serían las menores posesiones de tierras.
Sin embargo, mira este decreto, una unidad de extensión de tierra al noroccidente hablaría de Chocontá, de Fúqueme, una unidad que decrecía también al nororiente, era el caso de Chocontá. En el siglo XVI la disposición de la mano de obra indígena, ¿cómo era? Tendrían que hablar de tributos. Sí, primero, mano de obra de los indígenas a comienzos del siglo XVI. La posesión de grandes terrenos, las transacciones de tierras y el traslado de las tierras, falta de oportunidad en las tierras productivas. Todo esto para que en el siglo XVII vinieran grandes terrenos empiezan entonces a desmembrarse. Antes eran intocables las haciendas y los terrenos baldíos. Luego en el siglo XVII empezaron a desmembrar una por una. Sin embargo, habían haciendas muy grandes. Haciendas reconocidas, porque como la hacienda del novillero, solía comprar territorios vecinos y ese era el negocio, comprar y comprar territorios vecinos. De tal forma que siempre tenía para préstamos y para alquiler de tierras. Era un buen negocio entonces, un caso notable. El caso de las haciendas del novillero, que se presentaban también con mucha astucia. Se daban casos para las ganancias, para la época y la liquidez. Entonces estaba el caso del comprador, que no podía comprar el precio de la tierra. Entonces también estaba el caso de las transacciones por medio de una deuda. Sí, transacciones por medio de la deuda o un censo. La tierra quedaba hipotecada. ¿A quién? Pues a un tercero también o al mismo comprador. Bueno, antes de 1740 las haciendas estaban incluyendo anexos con el acceso al trabajo al indígena, cosas que podían seguir disfrutando, sí, como si nada. Bueno, pues qué interesante. La edad de 1740 es buena porque se pueden hacer cambios y vemos que en el siglo XVII empiezan esos grandes cambios. Y hasta aquí es esta pequeña introducción. Luego veremos la sabana de Bogotá. Pues, ¿qué más hay que saber? Ya te lo contaré.